Cuando una mujer deja de buscar, algo cambia en el hombre. No siempre lo dice, pero lo siente. Y lo curioso es que muchas veces recién ahí empieza a pensar. Porque mientras ella insiste, él se siente seguro. Pero cuando ella se calla, cuando desaparece, cuando deja de estar disponible, el hombre se enfrenta a algo que no sabe manejar, el vacío. Y en ese vacío su mente empieza a hablar. Hoy te voy a contar qué pasa por dentro de un hombre cuando una mujer se aleja. No desde el orgullo, sino desde la psicología más profunda. Porque a veces el silencio femenino tiene más poder que 1000 palabras. Primero siente desconcierto. Cuando una mujer deja de buscarlo, el hombre al principio no entiende nada. Está acostumbrado a cierta rutina emocional, los mensajes, los gestos, la atención, esa energía femenina que lo mantiene en el centro de algo. Y cuando de un día para otro eso se apaga, no lo interpreta como un límite ni como una decisión, sino como un error. Cree que es una pausa, no una ausencia. Se dice, seguro está ocupada, ya va a escribir, esto se arregla solo. Porque para muchos hombres, mientras la mujer está presente, aunque sea desde el reclamo, sienten que todavía tienen control. Pero cuando el silencio se alarga, el hombre empieza a sentir algo que no sabe poner en palabras. Desconcierto. No sabe si hizo algo mal, si la perdió o si simplemente lo están castigando con distancia. Y como no tiene respuestas, empieza a buscarlas en su cabeza. La mente masculina, ante el vacío, no se queda quieta. Inventa hipótesis, recuerdos, excusas. Y en esa confusión aparece la incomodidad, una sensación interna que lo descoloca. El silencio femenino desarma su lógica. Porque hasta ese momento él sentía que tenía el control de la dinámica, que podía decidir cuándo acercarse y cuándo tomar distancia. Pero de pronto es ella quien toma el control con su ausencia. Y eso duele más de lo que muchos admiten. Porque el hábito de ser buscado genera un poder invisible, el poder de sentirse necesario, de saber que del otro lado siempre hay alguien esperándolo. Cuando ese poder desaparece, algo se rompe. Y ahí aparece la duda, que es la puerta del miedo. El miedo a no ser suficiente, a haber sido reemplazado, a haber perdido el lugar que creía seguro. No es amor todavía lo que siente, es desorientación. Pero ese es el primer paso. Porque el hombre empieza a enfrentarse con algo que no sabe manejar, el vacío que deja una mujer que ya no lo busca. Y ese vacío muchas veces dice más que 1000 palabras. Después aparece el golpe al ego. Cuando una mujer se aleja, el hombre no siente tristeza al principio. Siente un golpe al orgullo. No es el corazón el que reacciona primero, es el ego. Porque el ego masculino se nutre, muchas veces sin notarlo, de la atención femenina. De esa mirada, de ese mensaje, de esa sensación de saberse importante para alguien. Y cuando eso desaparece, el vacío no es emocional, es identitario. Empieza a hacerse preguntas, pero no desde la ternura, sino desde la herida, ¿con quién estará? ¿Por qué no me busca? ¿Qué hice mal? O peor aún, ¿qué hice tan bien que ahora ya no me necesita? Y esas preguntas no buscan respuestas, buscan control. Porque el ego no tolera la idea de haber perdido influencia sobre alguien que alguna vez lo admiró o lo esperó. El silencio de una mujer activa en el hombre un espejo. Un espejo que no refleja su amor, sino su inseguridad. Porque aunque pocos lo admitan, el hombre también necesita sentirse elegido. Y cuando ya no lo eligen, algo dentro se desordena. No entiende si ella cambió, si él falló o si simplemente dejó de tener ese poder emocional que antes lo hacía sentirse invencible. Y entonces aparece esa mezcla confusa de enojo, nostalgia y orgullo herido. Algunos reaccionan con indiferencia, o eso aparentan. Me da igual, dicen. Ella se lo pierde. Pero puertas adentro, ese discurso no alcanza. Porque detrás del no me importa suele haber un hombre que no sabe cómo procesar haber dejado de importar. El ego masculino confunde atención con afecto. Cree que mientras lo buscan, lo aman. Y cuando ya no lo buscan, lo olvidaron. Pero el amor no desaparece con el silencio. Lo que desaparece es el privilegio del control. Y eso es lo que más lo descoloca. En ese momento el hombre no está extrañando a la mujer.
Está tratando de recuperar su reflejo, el reflejo de sentirse importante, admirado, necesario. Recién más adelante, cuando el ego se apaga un poco, podrá descubrir si realmente la extraña a ella o si extraña cómo se sentía siendo amado por ella. Después empieza la revisión interna. Tras el desconcierto y el golpe al ego llega un silencio más profundo. Un silencio interno. Cuando ya no hay mensajes, ni excusas, ni distracciones, el hombre se queda a solas con su mente. Y ahí todo cambia. Empieza a recordar. No de manera idealizada al principio, sino con culpa. Recuerda momentos donde ella hablaba y él no escuchaba del todo. Donde ella pedía cercanía y él ofrecía distancia. Donde ella insistía y él se hacía el indiferente. Y poco a poco esas imágenes empiezan a pesar. Porque se da cuenta de algo, lo que perdió no fue atención, fue presencia. Ya no hay mensajes que lo esperen, ni una mirada que lo busque. Y ese vacío que al principio tocó el ego, ahora empieza a tocarle el alma. A veces revisa viejas conversaciones, fotos, recuerdos. No porque quiera volver al pasado, sino porque intenta entender en qué momento se desconectó. Empieza a reconocer gestos que antes no valoró, una palabra dulce, una preocupación genuina, un silencio cargado de amor. Y ahí aparece una pregunta que lo cambia todo: ¿la extraño a ella o extraño cómo me sentía con ella? Porque muchas veces el hombre no añora tanto a la mujer en sí, sino la versión de sí mismo que aparecía con ella. Esa versión más viva, más segura, más conectada emocionalmente. Esa pregunta, aunque duela, marca el inicio de la autoconciencia. Empieza a mirarse. No para justificarse, sino para entenderse. Empieza a reconocer que quizás, sin darse cuenta, saboteó algo que le daba sentido. No todos llegan a ese punto. Algunos se quedan en el orgullo o en la negación. Pero los que logran quedarse en ese silencio sin huir descubren algo importante: el amor no siempre se pierde, a veces se transforma en una lección. Y esa lección, si se escucha con honestidad, puede marcar una nueva manera de amar. Después aparece la curiosidad mezclada con ansiedad. Cuando el silencio se prolonga y ella no da señales, el hombre empieza a mirar el teléfono con más frecuencia. Revisa redes, historias, fotos. Cada detalle se convierte en una pista. Vive en una vigilancia silenciosa. No siempre porque quiera volver, sino porque no tolera del todo la idea de haber perdido su lugar. Busca señales. Se pregunta si ella estará con alguien, si lo olvidó, si piensa en él. Pero en realidad no busca saber de ella. Busca calmar su propio miedo, el miedo a haber dejado de importar. Esa ansiedad muchas veces no se muestra hacia afuera. Muchos aparentan indiferencia, publican cosas para simular que están bien. Pero por dentro revisan, esperan, se inquietan. Hasta que aparece el impulso, el mensaje breve, el hola que no dice nada pero lo dice todo. Es el intento de romper el silencio sin perder dignidad. En el fondo es una pregunta disfrazada: ¿todavía estoy en tu mundo? Porque ahí lo que lo mueve no es tanto el amor, sino la necesidad de volver a sentirse visible. Cuando el hombre entiende que ella no va a volver, el silencio cambia de tono. Ya no es estrategia, es nostalgia. Empieza a doler de verdad. Recuerda su voz, una canción, un aroma. Todo se convierte en eco. La razón le dice que siga adelante, pero la emoción murmura que la necesita. Y esa contradicción lo descoloca. Empieza a notar que lo que tenía con ella no era simple compañía, era conexión. Y esa conexión no se reemplaza tan fácil. Puede salir, conocer a otras personas, distraerse. Pero ninguna mirada es igual. Ninguna presencia ocupa ese lugar emocional. Ahí entiende algo profundo: el amor no se sustituye con compañía. No todas las presencias calman una ausencia. Cuando todo se aquieta, llega el momento más revelador. El silencio se vuelve espejo. Y entiende que el verdadero valor no está en quien se queda rogando, sino en quien supo irse a tiempo. Comprende que ella no se fue para castigarlo, se fue para cuidarse. Y eso, aunque no lo diga, lo golpea. Porque recién ahí se da cuenta de que el amor no se sostiene con costumbre, sino con reciprocidad.
Que no muere por falta de pasión, sino por indiferencia. Y que muchas veces un hombre aprende a amar cuando una mujer deja de hacerlo por él. Así que si alguna vez dejaste de buscar a un hombre y sentiste culpa, recordá esto, el silencio también es una respuesta. A veces dice más que cualquier explicación. Porque el amor no siempre se demuestra quedándose. A veces se demuestra soltando con dignidad. Y ahora te pregunto a vos, ¿alguna vez un hombre reaccionó distinto cuando lo dejaste de buscar?